Sean todas bienvenidas nuevamente a nuestro programa Bienaventurada, el gozo de la maternidad aquí en la página Mi Caminar con Dios. Como cada miércoles estamos teniendo enseñanzas para que como mamás podamos aprender a través de la palabra de Dios cómo guiar a nuestros hijos, cómo encaminarlos y cómo cumplir este maravilloso ministerio. Pues mi nombre es Anaid González de Hernández y es un privilegio poder estar con ustedes nuevamente en este episodio 17. Estamos avanzando, que Dios nos da para seguir aprendiendo. Y el tema que tengo para este día es un tema muy importante: hijos rebeldes. Cuando pensamos en hijos rebeldes, muchos decimos, no, pues mi hijo es muy pequeño, todavía lo puedo controlar. O alguien diría, pues mi hijo es un adolescente, al menos él llega, se encierra en su cuarto y no me causa problemas. Y alguien diría, sí, tengo un dolor de cabeza, tengo un hijo que por más que yo le pido, por más que le disciplino, por más que se le instruye, ha hecho su voluntad. Y el día de hoy vamos a entender qué es la rebeldía. Hay básicamente 3 tipos de hijos rebeldes y vamos a poder hacer un diagnóstico de nuestros hijos de manera individual. Vamos a entender quién es el responsable de la rebeldía y también poder ayudar a los hijos pródigos, aquellos hijos que de plano han dicho, yo ya no me quiero someter a mis padres y han tomado la decisión de salir del hogar. Entonces, pues hoy vamos a comenzar, hermanas, este tema y espero les sea de mucha bendición. Pues para comenzar vamos directamente al libro de Deuteronomio 21. Aquí en la ley que se le da al pueblo de Israel, Dios dejó una cláusula en cuanto a los hijos rebeldes, a los hijos obstinados que no desean obedecer ni respetar a sus padres. Deuteronomio 21, 18 en adelante dice, si alguno tuviera hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no los obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán entre los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde vivía. Y dirán los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Este es un capítulo muy contundente en cuanto a los hijos. Aquí está hablando un hijo que no escucha la voz de su padre y también de su madre. Estamos hablando que a ambos les ha faltado el respeto. Y es un hijo que se le ha aplicado el castigo. Yo creo que pudo haber sido físico, límites, qué sé yo. Y aún así no cambió su corazón, siguió siendo desobediente. Entonces sus padres pues ya lo llevaron a un grado más alto. Si ya no se puede solucionar dentro de lo que es el hogar, pues fueron a autoridades más altas, a las autoridades civiles, a los ancianos de la ciudad. Y ahí dijeron, nuestro hijo es contumaz, es rebelde. Y se agregaron otros 2 pecados, glotón y borracho, porque la rebeldía, hermana, abre puertas a más pecado. Un hijo rebelde no se queda solamente siendo rebelde. La rebeldía es una puerta abierta a otros pecados que terminan, en este caso que vemos aquí, siendo adicciones. Y entonces vemos que se le ejecutó algo muy triste. Decía aquí que los hombres de la ciudad lo iban a apedrear y iba a morir. ¿Y por qué esto tan drástico y tan difícil de explicar, verdad? Que tendría que pasar un hijo contumaz y rebelde. Porque así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Yo creo que hoy en día, si se aplicara esto a la rebeldía, tendríamos una sociedad aún más santa, consagrada y temerosa a Dios. Y muchas veces los hijos rebeldes no han recibido la disciplina que merecen tener. Y lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad es que no estamos quitando el mal. La rebeldía se enmascara, se tolera, se justifica. Y entonces nadie tiene temor a Dios. Nadie dice, oye, si es cierto, va a suceder algo. Entonces vamos hoy a hablar cómo tratar la rebeldía en nuestros hijos desde una edad muy temprana
hasta lo que es los hijos pródigos cuando deciden salir de casa porque no se quieren sujetar. ¿Qué es rebeldía? Es una actitud desafiante de negarse a obedecer a la autoridad. O sea, no es nada más no quiero, desafía, dice, conmigo no cuentes. Es una resistencia a quien tiene la autoridad sobre él. No quieren vivir bajo autoridad, bajo esa protección que Dios les ha dado. Otras palabras para rebeldía puede ser desobediencia. Y entendamos que la desobediencia es una acción externa. El hijo no quiere hacer exteriormente lo que se le pide. Pero también rebeldía es falta de sumisión, es una actitud interna. Un rebelde va a comenzar con algo interno, a guardar amargura, rencor, resentimiento sobre esa autoridad y no la quiere respetar, no la quiere someterse, no la quiere honrar, y después lo va a demostrar en acciones externas, en no obedecer, en mostrar que no se quiere sujetar. Vamos a ver qué tipos de rebeldías hay. Porque cuando hablamos rebelde, luego pensamos en aquel joven mal vestido, con adicciones, música mala, malas palabras, rebelde. Pero en episodios pasados di una pequeña introducción de lo que es la rebeldía. Y bueno, el más fácil de ver, el más pronto en juzgar nosotros, decir, ese es un hijo rebelde, es el que llamamos rebelde declarado. Este es el que dice, no voy a obedecer. Simplemente no tengo ganas y no lo voy a hacer. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Así te lo dice verbalmente. No, conmigo no cuentes y tú no me vas a pedir lo que yo tengo que hacer. Se le reconoce fácilmente, obviamente. Este es el rebelde que nosotros tenemos en mente. El único mal es que lo descubran. Ay, me descubrieron, pero bueno, ya sabes, no lo quiero hacer. Y el único bien para sí mismo es, me salí con la mía. Esto es lo que yo quería, que se hiciera mi voluntad. Y su propio camino es ser libre de la autoridad. Es esa alma llanera que dice, a mí nadie me va a decir y yo voy a hacer y controlar mi propia vida. Y pues obviamente no la pueden controlar, la terminan destruyendo. ¿Pocos hijos hay de estos? Yo creo que sí. Pero hay otro tipo de rebelde. Este yo le puse el rebelde encantador. Porque realmente como un mago caes en su encantamiento y fácilmente te engaña para que se haga su voluntad porque es rebelde, pero a través de caminos de los cuales tú no te das cuenta si no entiendes cómo funciona. Calladamente dice, obedeceré, pues así consigo lo que quiero. Este no te va a gritar, no quiero. Este por dentro dice, no quiero. Pero lo voy a hacer porque así obtengo permisos, privilegios, la confianza. ¿Qué estamos diciendo de este tipo de hijo? Que manipula y pone cara de buena gente para lograr sus objetivos. Al final estamos viendo obediencia externa, pero no hay sumisión interna, porque por dentro dice, yo no quiero, pero para que mis papás me dejen, para que tenga de mis papás el favor y para que sea el hijo favorito, pues lo hago, pero por dentro no me interesa. ¿Es un manipulador? Definitivamente sí. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de hijos, hermana, porque tarde que temprano este tipo de hijo manipulador, si no se le confronta como rebelde, va a terminar siendo un declarado con el paso del tiempo. Es dócil, pero al obedecer se demora, holgazanea, castiga a otros con su actitud infantil y piensa, haré lo que falta para conseguir lo que yo quiero, pero no estoy de acuerdo con esto o simplemente no lo quiero hacer. Su propio camino es cumplir mientras obtiene el derecho de protestar. O sea, te manipula, pero lo va a hacer cuando él quiere. A veces dice que es muy difícil, dice, ay, es que yo no me gusta mucho hacerlo, es flojo, te está manipulando para que tú pienses que no puede o esas cosas, pero no caigamos en el engaño. Un hijo debe aprender a obedecer y la obediencia es inmediata, la obediencia se hace completa, con gozo, sin quejas y un poquito más.
Esa es la verdadera obediencia. Pero cuando un hijo dice, bueno, pues ya lo hice, ya, estamos hablando de rebeldía. También este tipo de rebelde encantador no solamente es manipulador, también es religioso. Es llamado el chico bueno. Es el que uno dice, no, pues se porta muy bien, no causa problemas, no tiene malas amistades, se viste bien, escucha buena música, parece que nunca tiene problemas, es perfeccionista, pero dentro de sí dice, yo haré todo lo mejor posible porque así sé que funciona la vida. Otra vez estamos hablando de que está buscando hacer obras externas, pero por dentro no le agrada someterse, no le gusta que le digan, y si es un varón no le agrada que sea su mamá. Siempre desea quedar como una buena persona y su propio camino es asegurar el éxito siendo el mejor en sus propias fuerzas. Intenta ser bueno, pero al final no le permite a Dios cambiar su vida. Dice, pues es que si yo hago esto, me voy a ganar un privilegio en la iglesia, voy a hacer esto, pero no son sus convicciones internas, son esos jóvenes que en la adolescencia todo el mundo los admira, pero en la primera oportunidad que se les presenta el pecado caen. ¿Y por qué? Porque era un rebelde religioso, todo eran apariencias, máscaras, religión, perfección, obras, pero nunca fue una obra interna que el Espíritu Santo le movía a someterse y a obedecer. Este tipo de rebelde, hermana, es el que vivimos hoy en día si tú has criado a tus hijos desde pequeñitos en las cosas de Dios. Si tus hijos ya son segunda o tercera, cuarta generación, muchas veces tus hijos van a caer en este tipo de rebeldía y nosotras no la vemos como rebeldía porque simplemente se llevan a cabo las cosas que pedimos. Pero siempre debemos, más allá de ver que se lleve una acción de obediencia, debemos de ver si realmente hay una actitud de sumisión. Si tú le pides algo, te tuerce los ojos, se queja, suspira, se enoja, pero lo hace, es rebeldía, porque te está manipulando y está utilizando la apariencia. Tercer tipo de rebelde, que también se puede dar en un hogar fundado desde muy pequeño en la palabra de Dios, es el rebelde pasivo. Estos se sienten víctimas todo el tiempo. Normalmente va a decirte, es que yo no puedo, eso es muy difícil, se me olvidó que tenía que hacerlo, o no sabía que eso era para mí. Siempre es la víctima de que no sabe, de que él siempre, de que nadie le enseña, de que no te escuchó. Está buscando pretextos para no cumplir lo que se le pide. Muchas veces va a ser perezoso, nunca va a terminar lo que empieza. Busca excusas en sí mismo de lo que no hace o no cumple. Su propio camino es no estar involucrado. No, mira, es que pues, ay, yo no te escuché, traía los audífonos puestos y no sabía que eran para mí. Ay, es que yo no sé lavar los trastes y por eso no los lavé porque tenían mucha grasa y no los quería echar a perder. Y te ponen excusas y tú te envuelves en este rebelde pasivo y no te das cuenta que es rebeldía, pero está justificándose con la pereza. También se hace ignorante, demuestra ignorancia intencional, no escucha a propósito las instrucciones porque no quiere obedecer. Y si tú tienes un hijo así, a veces dile, bueno, ¿qué te dije que hicieras? O a veces dejarle una lista ya escrita en el refri, ¿verdad? Esto es lo que quiero que hagas para el día de hoy. Aquí ya entonces no va a poder justificar el que no sabía. Y si no sabe, le puedes decir, bueno, ahora lo vas a hacer, pero yo aquí te voy a estar viendo cómo lo estás haciendo. Hermana, seamos sabias en discernir qué rebeldía tiene cada uno de nuestros hijos. Mire, el de rebelde declarado casi siempre es el hijo que tiene el liderazgo, el mayor o un varón. El rebelde pasivo casi siempre es el hijo menor, porque quiere justificarse como el pequeño, quiere que sus hermanos lo hagan por él. El rebelde encantador puede ser cualquier hijo. Y entonces, hermana, tengamos mucha sabiduría en cómo se manifiesta esta rebeldía en nuestros hijos. Recuerden cuando vimos la etapa de la primera infancia, pequeñitos, la etapa de los terribles 2 y 3 años, le que llamamos la primera adolescencia. Bueno, aquí es cuando la rebeldía comienza
a florecer en la vida del hijo. Cuando estaba bebé, tú estabas encariñada de tu bebé y nunca pensaste que te iba a llevar a situaciones complicadas. Pero bueno, los hijos son rebeldes por naturaleza, son pecadores y va a salir esta actitud. Entonces, empieza entre los 2, 3 años, cuando el niño empieza a explorar y conocer el mundo que le rodea y va a querer tocar las cosas que no debe de tocar y va a quererse esconder cuando te desobedece. Es aquí cuando la autoridad de los padres se debe hacer notar. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde esa edad pequeñita hay que observar esa rebeldía. Son encantadores, sí, porque hasta da risa sus rebeldías, que comieron las galletas y se escondieron, y que rompieron un juguete y que fueron y lo escondieron, y que te dicen no, y nosotros nos reímos. No caigamos en ese encanto, sino apliquemos la disciplina si realmente lo amas. También la rebeldía pues se nota un poquito más en la adolescencia. El hijo está buscando, recuerden, su identidad, quiere respuestas de la vida, está buscando cuál es su propósito, y los hombres van hacia el liderazgo y las mujeres tienen que aprender lo que es su misión, y aquí la rebeldía va a florecer. Y hermana, te voy a decir algo, hay varios factores importantes en la rebeldía de la adolescencia. Número 1, ayudemos a que el hijo nos entregue su corazón. Porque la rebeldía va a ser parte de la adolescencia, si es el proceso, pero si nosotros tenemos su corazón, vamos a poder hablar a su corazón, vamos a poderle decir, mira hijo, en este momento estás siendo un rebelde declarado, pero esa no es la manera en la cual Dios te está criando para ser un líder. O mira hija, estás siendo una rebelde manipuladora, y eso nunca te va a ayudar para ser sumisa como parte del rol de la mujer. Y eso, cuando los padres y los hijos tienen el corazón, podemos hablar a su corazón, podemos decirle exactamente su pecado, su error, para que el hijo cambie y Dios le transforme. En esta etapa, hermana, también de la adolescencia, hablando de la rebeldía, el padre debe ser la figura más importante en la vida del hijo. Hermanas, muchos de los conflictos que se dan de hijos rebeldes es porque el hijo responde rebelde y la mamá responde emocional. Y se vuelve una batalla de sentimientos, de emociones, y nunca hay esa parte pensante, esa parte lógica, y termina en un caos. Y esa rebeldía se hace más fuerte y tú terminas frustrada porque dijiste cosas, hiciste cosas, aplicaste castigos o rompiste promesas, tantas cosas, y quedas tú lastimada. Y se pierde esa relación de los corazones. Entonces, hermana, apóyate en tu marido. Si hay alguien que yo he estado escuchando, ¿verdad? Hermanas, ¿cómo has tratado esto con tus hijos? ¿Cómo? Siempre es, gracias a Dios por mi marido, porque él toma el control de la situación, porque él me ayuda a no desbordarme en ira, en enojo, en explosión. Y hermana, si tú no tienes un marido, busca el apoyo de un varón, un pastor de jóvenes, el pastor de la iglesia, que realmente el hijo pueda ver una figura de autoridad firme y que respete. Hay que preparar a nuestros hijos en la adolescencia, hermana, para 2 llamados muy importantes. El varón es hacia liderazgo y la hija es hacia ser una ayuda idónea, un siervo con liderazgo. Entonces, si no estamos preparando a nuestros hijos en cuanto a estas áreas, la rebeldía va a cautivar su corazón y los va a distorsionar. Entonces vimos que es muy importante tener su corazón. Ahora, por género, hermanas, los varones casi siempre van a ser rebeldes declarados. Por género, más hacia la mamá. Usted observe que su hijo va a tener diferentes tipos de rebeldía, pero el hijo varón con la mamá tiene esa tendencia a ser un rebelde declarado. Y la hija, por género, va a desear tener ese rebelde manipulador, ese rebelde encantador, y va a ser con el papá, ¿verdad? Se va a salir con la suya y decir, es que papi, tú sabes, y el papá va
a ser manipulado. Entonces tengamos ese discernimiento. También por lugar de nacimiento, como les dije, el más pequeño tiende a ser el rebelde manipulador. Si hay líderes en casa, si tienes hijos con esa personalidad de líder, hija o hijo van a ser rebeldes declarados. Si hay un hijo que está buscando un permiso, obtener algo, pues va a utilizar la manipulación. Entonces tenga usted mucho discernimiento en cómo responden sus hijos, no solamente en llevar a cabo la obediencia, sino la sumisión. Hablando de esto de la rebeldía, debemos de ver que la rebeldía puede ser interior o exterior. Estábamos viendo exteriormente, pues casi siempre se nota en esa oposición a hacer lo que debe de hacer. Se va a reflejar en protestas, en quejas, en una desobediencia continua, una doble identidad, hermana. Eso es rebeldía. Cuando el hijo en la casa es una manera y en la iglesia es otra, en la escuela es otra. Mentiras, falta de interés en actividades familiares, falta de comunicación. Esos hijos que nada más traen sus audífonos todo el tiempo o se encierran a jugar sus videojuegos. Se aburre con las cosas espirituales. Tú ves que ya no quiere cantar en la iglesia, que ya las actividades de la iglesia se le hacen muy aburridas. Su ropa inadecuada, la música rock, malas amistades, actividades inapropiadas, agresividad. Todo esto es la rebeldía externa. Y dije aquí un tema muy importante, la música. Hermana, dime qué música escuchan tus hijos y yo te voy a decir qué clase de hijo tienes. La música va muy directo al alma. Y la rebeldía, hermana, recuerda que empieza en el alma, pero se va a notar por afuera en estas actitudes. También la rebeldía es algo interno, sí tenemos sentimientos de odio, falta de perdón, enojo, amargura, resentimiento, envidia, inseguridad, egoísmo, apatía espiritual. Si tú estás viendo estas respuestas en la vida de tu hijo, ya sea externas o internas, debes de reconocer que tienes un hijo rebelde. Ahora, ¿qué tipo de rebelde? Declarado, encantador o pasivo. Hermana, la rebeldía no es cualquier cosa. Como vimos ahí en Deuteronomio, los hijos rebeldes morían. No hay registros de algún hijo que haya muerto, tal vez tan solo por leer esa porción de la Biblia, muchos hijos se sometían diciendo, pues aquí mis papás están en serio, ¿verdad? Y va a suceder algo. Pero en el libro de 1 Samuel 15:23, aquí el Señor nos quiso decir hasta dónde puede llegar la rebeldía. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como los ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermana, la adivinación, la idolatría, la hechicería, estamos hablando de pecados satánicos. Están muy ligados con la rebelión y la obstinación. ¿Qué quiso decir aquí el Señor? Que cuando un hijo es rebelde, abre puertas al campo satánico. No estoy diciendo de posesión, de que el hijo esté endemoniado, que sí hay casos de un hijo que no es salvo. Estoy hablando de una opresión, de que cuando el hijo decide rebelarse a la autoridad establecida por Dios, ya sea exterior o interior, el hijo en ese momento abre una puerta a que Satanás entre con toda su caballería para hurtar, matar y destruir. Y aunque sea un hijo de Dios, puede vivir bajo esa opresión, sí. Y si no es un hijo de Dios, usted sabe hasta dónde puede terminar un hijo rebelde. Entonces, no hablemos de la rebeldía como, bueno, es rebelde, es una etapa, se le va a pasar. No, es algo muy importante que tenemos que poner atención en la vida de nuestros hijos. Entonces, voy a hablar ahora cómo ayudar a un hijo rebelde. Y todas vamos a empezar a tomar nota, ¿verdad? ¿Cómo usted puede ayudar a un hijo rebelde? Aquí va a entrar la ley del 50-50. Un hijo rebelde tiene 50% de responsabilidad y el otro 50% son los padres.
Hermana, pero si yo pensé que la rebeldía era de mi hijo, no era mía. Bueno, hermanas, Efesios 6 es un versículo que siempre leemos a los hijos, que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y ahí estamos, ¿verdad? Pero ese es el 50%, que dice el 6.4, Efesios 6.4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una madre, antes de tratar la rebeldía de su hijo, debe de tratar su propia rebeldía. Quiero hacerte una pregunta, hermana. ¿Eres rebelde? Y nos quedamos pensando, pues no, ya soy adulta. Bueno, pero puede que seas una rebelde manipuladora, religiosa, perezosa, pasiva. ¿Eres rebelde a Dios, a su palabra, a tu esposo, a tu pastor o a las autoridades que Dios te ha dado? Allí empieza la sanidad de los hijos, hermana. La sanidad del hijo empieza cuando yo, mamá, primero me voy a mirar en ese espejo que es la palabra de Dios y decir, Señor, creo que sí soy rebelde. Creo que manipulo en mi matrimonio. Creo que omito ciertos mandamientos de tu palabra. Creo que soy lenta para obedecer. Ciertas cosas las hago porque así tengo una buena reputación en la iglesia, pero realmente no son de corazón. Entonces, primero debemos de ver eso, hermana. Yo soy rebelde. Vamos a ver algunas cosas que debemos de trabajar en nuestra vida antes de trabajar en la vida de nuestros hijos. ¿Usted pensó que yo iba a hablarle acerca de cómo tratar a sus hijos? No, hermana. Primero tenemos que trabajar en nuestra vida. Le voy a decir algo, hermana. Los hijos son un espejo. Mucho de lo que tú y yo somos y que no hemos corregido, lo vamos a duplicar en nuestros hijos. Ay, ¿a poco, hermano? Que dice la palabra de Dios, tal la madre, tal la hija. El pecado se va de generación en generación hasta la tercera, cuarta generación o se rompe. Hermana, entonces los hijos van a reproducir muchos de los pecados que nosotras no hemos madurado. Y el Señor a veces te va a permitir tener un hijo rebelde para mostrar la rebeldía que tú no has arreglado en tu vida. Porque a veces puedo yo tener una rebeldía muy enmascarada, muy religiosa. Y Dios va a traer un hijo rebelde declarado para que el Señor trabaje primero con mi vida. Y como Él trabaje con mi vida, yo pueda trabajar en la vida de mi hijo. No estoy diciendo que eres culpable de las decisiones de tu hijo. Pero estoy diciendo que como aquí dice la Biblia, y vosotros padres no provoquéis a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces, hermana, tú y yo estamos dándoles el camino a los hijos. Cuando ellos ven en una edad de infancia que no nos sometemos al marido, que les decimos cállense pero no le digan a su papá, y que nuestros hijos ven que tenemos una doble vida y nuestros hijos ven que el pastor dice una cosa y nosotros hacemos otra en la casa, ellos observan y les estamos dando el camino a seguir. Entonces, ese es el primer punto. Eres rebelde. Siguiente, apoya y ten unidad de pensamiento con las personas que están involucradas en la educación de tus hijos. Muchas veces la maestra tiene una queja, ¿no? Su hijo hizo esto, ay, no, es que mi hijo nunca miente, mi hijo es muy obediente. O tu esposo dice, vamos a aplicar estas reglas y tú dices, ay, no, pero eso es muy duro, el niño está muy chiquito. O en la iglesia, sientan a tu hijo en un tiempo porque no está cumpliendo con ciertas responsabilidades, tú así te quejas, ¿verdad? No, hermana, apoya y ten unidad a las personas que te están ayudando en la crianza de tus hijos. No te pelees con tus ayudas. Este es el tiempo cuando el hijo es rebelde, debe haber más unidad de las autoridades que nunca. Establece límites y leyes bien definidos en tu hogar. Se saben en tu casa a qué hora se levantan, a qué hora se duermen, dónde van las cosas, cuál es un sí y no, qué programas pueden ver o no, el uso del internet, todas esas cosas. ¿Es una regla en tu hogar? No, o existen nada más, ay, pues hoy sí, mañana no. Tiene que haber límites y leyes. Recuerden, lo hemos dicho muchas veces, el no es absoluto y no es negociable. Si tú dijiste no, es no. Ni aunque te duela. Yo hace unos días les dije a mis hijos, no va a haber tele por ciertos días, porque están muy atrasados en la escuela, porque han estado muy flojos. Y a veces yo también tengo ganas de sentarme a ver algo, ¿verdad? Y yo dije, no va a haber tele. Yo también tengo que someterme a lo que dije. Aplica la disciplina de manera correcta.
Ya hemos hablado de lo que es disciplinar. Es un discipulado, entreno, enseño, animo, corrijo, castigo. Así es. Siguiente también, sé constante en la disciplina. ¿Eres constante en estar disciplinando a tus hijos? No estoy diciendo en dar castigo, en estarlos entrenando, hoy sí, mañana no, y somos bien fluctuantes, ¿no, hermana? Tenemos que mantenernos firmes en la etapa de la rebeldía, que nuestros hijos digan, mi mamá es un general, dijo así y así se está haciendo. Cuando aplicas castigo, ya sea físico o castigo verbal, cuando es un diálogo, lo haces en calma o explotas y desbordas todos tus sentimientos, tus quejas y frustraciones. Alabas a la misma medida que corrige sus errores. Mira, hermana, al lado de una vara debe haber una manzana. ¿Qué es eso? Así como disciplino y castigo, también doy alabanza. Miren, hermana, a veces una alabanza vale más que un varazo o que una corrección. Ay, hijo, qué bárbaro. Me sorprende lo bien que lavaste los trastes. Me dejaste la cocina impecable. Alaba una vez, hermana, y vas a ver respuestas. Muchos hijos rebeldes, hermana, ¿sabes por qué son rebeldes? Porque están esperando llamar la atención. Es que mira, hago las cosas buenas y mi mamá parece que no sabe si existo o no existo. Pues entonces voy a portar mal a ver si así sabe que aquí estoy. Alaba a la medida que corrige sus errores. No alabes solamente las buenas acciones, los logros, los éxitos. Alábalo por ser quien es, o sea, ámalo. Muchos padres esperamos que cuando el hijo me traiga el certificado, el reconocimiento, la medalla, todo el éxito, lo voy a alabar. Pero mientras no hay alabanza, no hay aprecio, no hay aplausos. No, ámalo por quien es, por ser esa creación de Dios, por ser tu hijo, porque algo bueno puede hacer. ¿Tienes una comunicación abierta y sincera con tus hijos? ¿Respondes sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes? ¿O simplemente lo ignoras y que lo entrenen allá afuera? ¿O cada vez que tu hijo quiere decir algo, tiene miedo porque sabe que vas a explotar? ¿Dices perdón cuantas veces sea necesario sabiendo que no eres perfecta? Hermana, créeme que cuando un padre se humilla a reconocer sus errores, los hijos rebeldes también reconocen los suyos. ¿Vives una vida genuina en todo lugar? ¿Tienes una fe no fingida? Mira, hermana, los hijos te conocen mejor que nadie. Y saben si lees tu Biblia, si oras, si hablas mal de la gente, si saludas porque de veras los quieres saludar. Escuchan tus pláticas en el carro, te observan en la iglesia, te conocen en casa, saben cómo te vistes, qué música escuchas. ¿Vives una vida genuina, hermana, en todo lugar? ¿Trabajas para ganarte el corazón de tu hijo? Para que te pueda decir lo que ve, piensa y siente. Te estás esforzando cada día y decir, bueno, si ayer tuve el corazón de mi hijo, hoy también. No creas, hermana, que porque ya te lo dieron un día ya lo tienes. No, te estás esforzando cada día por tener su corazón, por no quebrantar esa comunión y compañerismo. Siguiente, esta es una de las más fuertes. ¿Tienes hijos favoritos? Mira, hay hijos cercanos. Hay hijos que son muy compatibles a nuestra personalidad, pero hay una línea muy delgadita entre que sean favoritos. Siempre le pides al mismo hijo que haga todo, pues piensa en otros. O hay un hijo que siempre, ay, este es para este, y a los otros los ignoras. Ten mucho cuidado. Muchas veces, como les dije, la rebeldía nace de un corazón que no se siente considerado y dice, bueno, si soy ignorado, de alguna manera me voy a hacer presente. Y entonces así me van a estar considerando, van a estar orando por mí, van a estar viendo mis necesidades. ¿Escribes buenas memorias en su mente?
Hay ratos agradables con tus hijos, hermana, de verdad, sales a pasear, tienen tradiciones familiares, hacen un juego de mesa, qué sé yo. ¿De veras tienes memorias bonitas que tus hijos voltean y digan, ay, mi hogar es maravilloso? O dicen, ay, está mejor allá afuera, donde me aceptan y me dicen bienvenido. Oras por ellos aun cuando las cosas van bien. Quizá, hermana, ahorita tus hijos están pequeñitos o tus jóvenes no han entrado en esa etapa difícil y todo va bien. Hermana, el ladrón llega a la casa y si el padre supiera a qué hora llegara, pues estaría velando. Pero como no sabe, pues él está velando todo el tiempo. Esa es una aplicación a nuestro hogar. Yo no sé cuándo va a venir ese día malo, cuando mis hijos van a pasar por una tentación muy fuerte de rebeldía, donde Satanás va a traer toda su caballería para que ellos abran esas puertas y él entre a hurtar, matar y destruir. Yo tengo que estar orando por mis hijos aun cuando las cosas van bien. ¿Eres paciente con ellos? Recuerda que nadie llega a la madurez de la noche a la mañana. Hermana, hay que ser a veces pacientes. Nos desesperamos a veces muy pronto cuando nuestros hijos empiezan con esos pequeños destellos de rebeldía. Sé paciente. A veces, es que mira, aguanta. Nadie maduró de la noche a la mañana. Haz memoria, tú también tuviste esa época y por la gracia de Dios estás aquí. El propósito es que el hijo sea como Cristo al final, hermana. Y entonces Dios va a trabajar con mi vida y yo debo de estar bien, mi 50% de la responsabilidad para poder ayudar a mi hijo rebelde. Ahora, vamos a hablar del otro 50%. Los hijos también son responsables de sus decisiones. Y quiero decirte que hay básicamente 4 razones por las cuales los hijos son rebeldes. Una, te la voy a decir, un hijo es rebelde porque muy probablemente ese hijo no conoce a Cristo como su Salvador. Hablando con muchos padres, muchos padres que ya criaron a sus hijos desde pequeñitos en las cosas de Dios, que los llevaron a la guardería y la iglesia infantil, estaban en el grupo de jóvenes y llegó esta etapa de la rebeldía, una etapa muy fuerte que les quitó el sueño a los padres, que los mantuvo en oración. Muchas de las respuestas es que mi hijo no era salvo. Y esa rebeldía quizá es una llamada de atención de una lucha espiritual entre que el espíritu quiere convencerle de pecado y que Satanás no quiere soltar, ¿verdad?, a esta persona. Y es esa lucha entre lo que conocen y saben a lo que saben que no hay aquí. Y entonces, hermana, ora que el Espíritu Santo te dé discernimiento y de verdad te humilles a decir, quizá mi hijo no es salvo, aunque en un pasado hizo una profesión de fe y aún se bautizó y ganaba almas y todo lo que quieras, es muy probable que esa rebeldía es una raíz espiritual de falta de salvación. Otra razón por la cual los hijos son rebeldes es porque están en un proceso de crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual no está basado en que oren, lean su Biblia y vayan a la iglesia y sirvan o tocan en la orquesta o canten en el coro o sean maestros de escuela dominical. No, este crecimiento espiritual me estoy refiriendo que el hijo sabe que debe aprender a morir a sí mismo cada día, morir a su carne, morir a sus sentimientos y que Cristo tome el control en su vida. Ese es el verdadero crecimiento espiritual. El otro se llama conocimiento, servicio, consagración, alabanza, lo que quieras. Pero yo estoy diciendo a que tu hijo sabe cómo funciona el Espíritu Santo en su vida. Que sabe, separado de Dios no puedo. Entonces, ¿cómo puedo agarrarme de su gracia? Muriendo a mí mismo, siendo lleno del Espíritu Santo y utilizando el poder del Espíritu, que es su gracia, para vencer esas tentaciones y esas situaciones en mi vida. Otra razón por la cual los hijos entran en rebeldía, aparte que pudiera ser su crecimiento espiritual, está muy ligado, hermana, a situaciones en la familia. Situaciones, ofensas que tenemos padres e hijos, asuntos no arreglados, que en la adolescencia, hermana, parece que salen a la luz. En la infancia vivieron, no sé, un hogar disfuncional, vivieron un divorcio, vivieron situaciones complicadas. Y pues uno dice, es niño,
Pero en la adolescencia empieza esa lucha de emociones, sentimientos y sale a la luz ese coraje, ira, venganza, amargura contra los padres. También muchas veces es porque no hay comunicación. Las líneas de comunicación no están bien definidas y el hijo dice que si yo le digo a mis padres que hice esto, se van a enojar, y entonces es esa lucha y esa rebeldía es una manera de decir, te quiero decir algo, pero no te lo puedo decir porque si te lo digo vas a explotar. También es porque están pasando por un tiempo en el cual los padres no tienen el corazón y alguien ya tiene el corazón de tu hijo. La rebeldía también puede ser, en cuanto a problemas del hogar, es que un amigo, la música, un noviazgo y cualquier otra cosa ya se llevó el corazón de tu hijo. Y entonces tú puedes hablarle al hijo, pero el hijo no quiere porque su corazón y su mente ya lo tiene otra persona u otra cosa. ¿Y cuál sería otra de las razones por la cual son los hijos rebeldes? Es porque el hijo es rebelde porque ha abierto puertas satánicas. ¿Y cómo abren puertas satánicas? Uno, la música. Hoy en día he escuchado muchos jóvenes con muchos tipos de respuestas a la vida, desde ansiedad, depresión, suicidio, rebeldía y otras cosas por el tipo de música que escuchan. La música abre puertas. También jóvenes que están metidos en el ocultismo. Jóvenes que encontraron por ahí algún libro de masonería, un libro de magia o películas o lo que sea, abrieron puertas al enemigo y una respuesta de esa puerta abierta es la rebeldía. Otra cosa también es la inmoralidad. Hemos observado hijos que han perdido su pureza, que al perder su pureza, al sentirse culpables, reflejan en rebeldía lo que no pueden confesar delante del Señor. Y también algo que está muy ligado con la rebeldía son las adicciones. Cuando tú estás viendo que un hijo es rebelde y es constante y ya es agresivo verbal y físicamente, hay que hacer quizá un antidoping porque es muy probable que esté consumiendo una sustancia que lo está llevando a este tipo de rebeldía. Entonces, hermana, hay que saber, mi hijo es rebelde porque no es salvo, porque no sabe cómo funciona la vida espiritual, porque hay cosas en el hogar que no hemos resuelto, que necesitamos resolver, o porque ha abierto puertas al enemigo. Entonces, hermana, ya hemos visto, reconozco qué tipo de rebelde tengo, reconozco cuál es la raíz de su rebeldía. Ahora, ¿cómo tratar la rebeldía con el hijo? Bueno, ya que reconocí qué tipo de rebelde tengo y cuál es su raíz, pues hay que primeramente reconocer que cualquier tipo de rebeldía es pecado. Dice la Biblia, porque como pecado de adivinación es la rebelión, es un pecado. No minimicemos, ay, es que es una respuesta de la adolescencia, es una etapa, no, es un sentimiento normal. No, hermana, la rebeldía sí comienza como un sentimiento, pero después se lleva a cabo como un pecado, y tanto sentimiento como acción es pecado. No justifiquemos ni tampoco culpemos. Es que mi hijo es rebelde porque yo le he dado un mal ejemplo. Bueno, sí, pero también tu hijo tenía su propia decisión, su libre albedrío, y decidió pecar. La rebeldía, hermana, al final es una decisión. Así como yo decido obedecer y someterme, también decido ser rebelde y desobedecer. Entonces, al entender que es un pecado, el hijo debe de confesarlo. Y confesarlo no nada más es decir, Señor, perdóname, soy rebelde, amén. No, el hijo tiene que hacer una lista. Cada cosa, palabra, acciones, actitudes que hizo bajo el estado de rebeldía, debe ser una lista detallada, hermana. Porque dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No está diciendo si confesamos el pecado generalizado, no, hermano. Si somos específicos, y confesar es reconocer y hacer esta lista ayuda al hijo a ver la gravedad de sus hechos y puede llegar delante de Dios con mayor humildad.
¿Dar un castigo por la rebeldía? Pues claro que sí, hijo. ¿Sabes qué? A partir de esto voy a ponerte límites. Has perdido la confianza conmigo. Yo ya no te puedo permitir que tengas un videojuego, un celular, amistades, correos electrónicos, Facebook, lo que sea. ¿Por qué? Porque tu rebeldía me ha llevado a perder la confianza y voy a poner límites. Rebeldía también vamos a perder ciertas cosas. Mira, a través de tu rebeldía hemos tenido estos gastos y los vas a tener que pagar, vas a tener que cubrir lo que tú has llevado a nuestra familia, ya sea que tuvo que ser internado, tuvo que chocó el carro, cualquier cosa que haya hecho. Después de aplicar el castigo, hay que llevar al hijo a morir a sí mismo, a morir a esa rebeldía y dejar que Cristo tome el control de esos sentimientos y emociones. Cuando el hijo ha encontrado su raíz, obviamente, pues si era espiritual, pues a morir a sí mismo es recibir a Cristo, pero también espiritualmente, Señor, necesito morir a esta personalidad rebelde que le he dado ya un lugar en mi vida y ya de ahí el enemigo ha tomado ventaja. Un hijo rebelde cuando está en este proceso, hermana, también tiene que tener una autoridad más allá de sus padres que le ayude en su proceso espiritual. Puede ser dar cuentas a un pastor semanalmente. Los hijos rebeldes, ¿qué es esto? Bueno, ellos tienen que ir cada semana con su pastor y llevan un diario donde le dicen, bueno, lunes, pues respeté a mis padres, nada más que me enojé porque no me gustó esto. Martes estuve más tranquilo y estoy aprendiendo a morir a mí mismo cada momento, cada día, cada sentimiento. Miércoles estuve mejor y así cada semana ellos llevan un reporte. En este reporte también ellos están diciendo cuáles son sus versículos de memorización. También ellos en este reporte están marcando qué cosas están cambiando en su vida, música que están dejando, amistades, cambiando su Facebook, pidiendo perdón, restaurando lo que están haciendo. No es solamente con sus padres, es muy importante que aquí los padres tengan también el apoyo de alguien más fuera de casa, porque a veces uno como padre está tan metido en el problema que se siente incapaz. Y entonces, cuando hay alguien ajeno al problema, puede equilibrar. A veces ya el hijo está cambiando, pero los padres no lo quieren perdonar y no quieren restaurarlo. Entonces el consejero, el pastor, está como un mediador. También ayúdalo a apartarse del mal para alcanzar la misericordia de Dios. Aquí vamos a tener que ayudar al hijo, ¿verdad? A dejar estas amistades, redes sociales, música, ropa, actividades, y quizá va a requerir un sacrificio de los padres. A veces hay que cambiarlos de escuela, a veces en algunos casos hemos tenido que decir, se tienen que cambiar de casa. Tienen que hacer cambios radicales si realmente están en serio con la rebeldía de su hijo y los cambios que hay que hacer. Tengan una reconciliación sana de padres e hijos. Hay que aprenderse a perdonar y volver a empezar. Yo creo que una de las cosas más difíciles en una reconciliación es la conciencia que te dice, sí, pero me quebrantaste, me heriste, me lastimaste. Y hermana, perdonar de todo corazón es como lo que hace el Señor, que aleja nuestros pecados y decide no recordarlos, no traerlos a la memoria. Dice aquí la palabra de Dios, mas si no oyeres la voz de Jehová y fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. La rebeldía no tratada, hermana, al final se convierte en un pecado generacional. Esto fue de 1 Samuel 12:15. Hermana, muchas veces la rebeldía de nuestros hijos puede estar muy ligada a rebeldías que nosotras no trabajamos. Y si nosotras no rompemos con nuestros hijos estas personalidades rebeldes, nuestras generaciones van a seguir y seguir y seguir. Hace unos días veía una imagen donde estaban muchas personas y alguien dándole la espalda a todas esas personas diciendo, conmigo se acaba ciertos pecados y comienza una nueva historia. Mira, hermana, si Dios quiere terminar en tu familia, en tu vida, esto hay que trabajar con nuestro corazón, con nuestro ser. Y bueno, hermana, este es un tema muy complicado.
hablar acerca de hijos rebeldes, realmente no nos gusta hablarlo, pero hermana, tenemos que atacar la rebeldía a la pequeña raicita que tú veas en la vida de tus hijos. A la primera mala actitud, a la primera mala acción, tratarla, no dejarnos llevar porque, ay, pues ya se le va a pasar, mañana será un mejor día. No, desde temprano estar orando, Señor, estoy viendo algunos destellos de rebeldía en mi hijo, en mi hija, dame sabiduría para entender qué raíz es, para saber qué tipo de rebelde es, Señor, trabaja conmigo en mis errores, o Señor, cómo puedo estorbar y ayudar a mi hijo. Y nada más quiero dar algunos casos en cuanto, si ya de plano tu hijo entró en un estado de rebeldía y por la rebeldía ya no puede vivir dentro de tu hogar. Es cuando ya realmente el hijo no respeta, no se somete a las reglas del hogar. Un hijo rebelde debe salir cuando quiere traer su pecado, ya sea inmoralidad, ya sea un vicio o adicción, o cuando ya hay agresión física, verbal, el hijo debe de salir. Estoy hablando de un hijo mayor de edad, mayor de 18 años. Ese hijo debe salir del cobijo y el hogar de sus padres porque su rebeldía es tan declarada que él no se quiere someter, no quiere respetar, entonces se le debe tratar como un hijo pródigo. Yo creo que ese es uno de los casos más difíciles tener que aconsejar. Créanme, hermanas, cuando he tenido que decirle a mamá, ¿sabe qué, hermana? Pues su hijo no respeta su persona, no respeta a Dios, no respeta su palabra, no respeta los límites, no respeta las reglas de su hogar. Su hijo necesita salir. Salir y como el hijo pródigo, ir hasta esa tierra lejana y ser confrontado por Dios y regresar humillado y restaurarle. Entonces, en el caso de un hijo pródigo, cuando uno dice, bueno, mi hijo se le ha reprendido, se le ha instruido, se le ha puesto límites, no quiere, hemos llevado esto podríamos decir 1 o 2 años de tratar de arreglar esto. Yo creo que más de 1 año, no creo que sería tanto 1 año, hemos tratado esto y no ha cedido, y nuestro hijo ya es mayor de edad, vamos a tomarlo como un hijo pródigo. ¿Qué se puede hacer? Acepta la realidad de que tu hijo quiere alejarse de ti. Tu hijo no quiere someterse. El alejamiento se comenzó a dar desde que tu hijo comenzó a ser rebelde, simplemente tú no lo habías aceptado, pero ese alejamiento de corazón a corazón ya se había dado. Ahora ha llegado el tiempo en que desea independizarse porque es mayor de edad, no quiere respetar tus convicciones, la santidad en tu hogar, entonces permite que se vaya. No menciones que estás herida, ni le acuses, ni le intimides, como si fuera un niño pequeño. Deja que él salga y que Dios haga el trabajo. Exactamente como lo hizo el padre del hijo pródigo. Aquí están los bienes que me pediste, tu parte proporcional, hasta luego. No vemos a un padre tirado en el suelo agarrándole los pies y rogándole, haciéndose la víctima. No, entendiendo que hizo lo mejor, pero que Dios pueda hacer algo mucho más excelente. Ahora, cuando el hijo se ha ido, confiesa tus errores como padre a Dios. Hermana, muchas veces pensamos, es que pues mi hijo era rebelde. Tu 50%, hermana. Llega con el Señor y tú también pídele perdón por lo que tú no hiciste bien, lo que omitiste, lo que negaste, lo que estorbaste. El orgullo, hermana, es lo que no permite que el hijo regrese. Dios no puede obrar, no puede dar su gracia cuando hay ese orgullo. No exijas que regrese o se sujete. Ahora vas a tener que esperar. A veces padres están, ¿y dónde estás? ¿Y dónde vives? ¿Y qué eso? No, hermana, deja que Dios trabaje en su vida. Ayuna y ora fervientemente por tu hijo. Eso sí, hermana, la oración eficaz del justo puede mucho. Y tal vez vas a llegar a etapas en tu vida que nunca habías visto lo que es la oración y el ayuno de verdad. Y el ayuno no es un sacrificio, el ayuno es más bien un tiempo en el cual
quitamos lo físico para poder tener ese discernimiento espiritual, y en el ayuno Dios te va a mostrar muchas cosas de tu vida, hermana, porque toda prueba no viene sin propósito. Aún esta prueba puede transformarte a ti, tu matrimonio, tu espiritualidad, y aún, quién sabe, salga un ministerio para bendecir a otros. Si puedes, ten contacto con tu hijo, saber dónde está viviendo, con quién vive. No le niegues, ¿verdad? El que sepa que tú estás abierta al diálogo y a la restauración. Y si te pide un favor, no para su pecado, sino para comenzar una restauración, ofrécelo. No que te hable, oye mamá, que paga la fianza porque estoy en la cárcel, o que mamá choqué el carro, y no, esas cosas no. Si el hijo te dice, ¿sabes qué, mamá? Te puedo invitar a comer, o ¿cómo estás? O puedo ir a visitarte a la casa. Si empieza a dar esos destellos de querer tener esa comunión y comunicación, permítelo. Ofrece ayuda, ¿verdad? Si dice, bueno, pero no ocupes esos momentos para descargarle todo y darle un sermón. No, hermana. Esta restauración va a requerir tiempo y confianza. Deja la puerta abierta de la comunicación. O sea, que él sepa que puede venir contigo cuando Dios le muestre. ¿Y un hijo regresa? Sí regresa, hermano. Lo he visto en muchas personas que sus hijos han regresado. Ahora, no puedo ampliar más el tema porque no tengo mucha la experiencia. Quizá algún día invite a alguien, ¿verdad?, que nos pueda decir cómo es ese tiempo de espera y restauración. Pero los hijos sí regresan, hermana. Y regresan cuando Dios transforma la vida del hijo y transforma la vida del padre. Porque el padre del hijo pródigo estaba esperando. Y el esperando es porque el padre tenía una limpia conciencia, el padre tenía fe y el padre estaba listo para restaurar. Y entonces, cuando el hijo, Dios trabajó en su vida, el hijo regresa y el padre no le reprochó, no le rechazó, es más, se reconcilió, dijo, póngale un anillo, póngale ropa, hagan fiesta, porque esto es borrón y cuenta nueva. Cuando tú estás lista para tener esa actitud, el hijo va a regresar. Porque, hermana, Dios hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos a los padres. Acuérdense, es un 50 y 50. No es 100% el hijo o 100% yo. Ambos tenemos un problema, se llama rebeldía, y ambos lo vamos a restaurar. Bueno, hermana, pues esta es una clase, yo creo que muy general de la rebeldía. Créanme que es un tema muy amplio, podríamos hablar más, ¿verdad? El origen, en otra ocasión hablaremos el origen que fue en el cielo con Satanás y tantas cosas, ¿verdad? Claramente es un tema muy importante, pero yo quiero que se queden con esto. Soy rebelde como mamá, que Dios trabaje con mi vida para que yo pueda ser un buen ejemplo en ayudar a mis hijos a romper con este pecado. Pues terminamos esta clase, hermanas. Estoy bien emocionada cada vez que doy una de estas clases, porque créanme que me está ayudando a mí y me ayuda también a ayudar a otras. También un gozo, hermanas, saber que estás escuchando esta clase. Saludos a todas aquellas que me han conocido últimamente, que estoy viajando y me dicen, hermanas, que yo veo su programa. Y es que esto, hermanas, me da un gozo tremendo que esto esté llegando más allá de lo que yo me imagino. Y, hermana, siga compartiendo, siga siendo de ánimo a otros, ponga en práctica esto. Ore por aquella mamá que está pasando con un hijo rebelde, no es fácil. Quisiéramos, ¿verdad?, no pasar eso, pero si el Señor no lo permite, que nos dé gracia. Y pues nos estamos viendo, primero Dios, la próxima semana. Vamos a continuar con etapas de vida. Ahora vamos a entrar a la etapa de cómo educar hijos cuando ya son adultos. Cómo ser una mamá de un adulto, que es otra etapa muy diferente cuando ya se acaban el que viven bajo nuestro techo, el que viven bajo nuestras órdenes, cuando ya nuestros hijos cruzaron a la etapa de la adultez, cómo poderlos guiar y criar en los caminos del Señor. Pues me despido, que pasen una linda semana, Dios les bendiga y hasta luego.